Bueno, gracias. Mi nombre es Cintia Quiliconi. En principio de formación soy licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Luego realicé una maestría en Relaciones Internacionales en Flaxo, Argentina, allá por los años fines de los 90, 96, 97. Luego obtuve una beca Fulbright y hice una maestría en New York University. Luego el doctorado en Politics and International Relations en la Universidad del Sur de California. Y a partir de ahí, bueno, he trabajado mucho tiempo en Flaxo Argentina como investigadora. Y también desde hace 6 años soy profesora titular principal en Flaxo Ecuador. Y claro, yo comencé haciendo investigación, como mencionaba, en los años 90, sobre temas que tenían que ver sobre todo con comercio internacional. Participé, bueno, junto con Diana Tusi, que es una de mis mentoras, en un proyecto muy grande que teníamos en ese momento, financiado por IDRC de Canadá, que justamente lo que hacía era evaluar los acuerdos de la Ronda Uruguay y, digamos, y los diferentes problemas y oportunidades que esos acuerdos generaban para diferentes sectores productivos. Esa era la agenda más de multilateralismo y una agenda más neoliberal en ese momento que primaba en la región. Y luego a partir de allí, en el doctorado hice una investigación más de tipo comparada, que mezclaba temas de economía política internacional con política comparada en sí misma. Digamos, mis 3 áreas de conocimiento en ese momento eran economía política internacional, política comparada y América Latina. Y en esa investigación lo que hice fue comparar la firma o no firma de tratados de libre comercio asimétricos, que yo llamaba, entre países desarrollados con países de América Latina. Y bueno, es una investigación con métodos mixtos y con trabajo de campo también. Yo allá por mediados de los años 2000 hice trabajo de campo aquí en Ecuador, en Perú, en Lima, y también en Costa Rica. Es decir, Ecuador era mi caso negativo, era el país que había comenzado negociaciones para firmar un TLC con Estados Unidos y no lo había hecho, y mis casos, digamos, sí, de firma de tratados de libre comercio eran Costa Rica y Perú. Y además, bueno, también me tocó hacer trabajo de campo en Washington, bueno, para mirar un poco los intereses del USTR firmando ese tipo de negociaciones. Y bueno, a partir de ahí, debo ser honesta, yo regresé a Argentina en el año 2010, y uno por ahí se encuentra que con muchos de los debates que eran importantes en el norte no son tan centrales cuando uno regresa al sur, y hay que rediseñar un poco la agenda de investigación. Yo volví a trabajar a Flaxo Argentina. Bueno, fui investigadora también del CONICET, con un proyecto que era más sobre crecimiento verde e inclusivo, sobre medio ambiente. Una cuestión más comparativa en términos de países, y bueno, trabajé unos 4 años o 5 en esos temas, y también al mismo tiempo temas de regionalismo, digamos, que nunca abandoné, porque es la forma de inserción internacional de nuestros países. Sabemos que tienen mucho que ver con temas de regionalismo. Así que seguí, digamos, profundizando en esos temas. También tuve un proyecto financiado por lo que era en ese momento, creo que era Horizonte 2020 de la Unión Europea. Hicimos un libro sobre el liderazgo de los BRICS. En ese momento los BRICS estaban bastante activos. Ahora, digamos, la alianza como tal de los BRICS se ha desarticulado un poco, aunque bueno, el rol de China es cada vez más importante. Eh, y un poco en ese proyecto de los BRICS lo que hicimos fue comparar el liderazgo de estos países en varias dimensiones. Eh, a partir de allí, en el último tiempo, bueno, he focalizado un poco más, por un lado, en el tema de regionalismo propiamente dicho.
por supuesto, al mudarme acá, la UNASUR era como algo natural para estudiar en el momento ese, que estaba en plena ebullición, y después de esa ebullición o implosión, uno podría decir. Eh, y el otro tema que está empezando a abrir la agenda de investigación es un tema sobre el estudio de cómo se ha ido configurando el campo de la economía política internacional en América Latina y en Sudamérica particularmente. Hemos escrito con un colega un paper recientemente sobre ese tema, y además otra agenda más comparativa con otra colega de Argentina, con Melissa de Ciancio. Hemos escrito un par de artículos, una investigación que recién está empezando a desarrollarse, comparativamente mirar cómo los campos de economía política internacional se han desarrollado en el sur global. Entonces, lo que hacemos es revisar un poco cómo se ha desarrollado en América Latina, que es lo que uno más conoce, en China y en África. Y ahí tenemos una investigación un poco comparativa, que es incipiente. Hemos escrito un par de artículos sobre esto, pero nos parece que hace un poco alusión a toda esta agenda de investigación sobre las relaciones internacionales globales, y no las relaciones internacionales propiamente dichas miradas desde el norte, ¿no? Un poco en esta doble visión que uno tiene. Uno viene muy, esto que te contaba, muy formateado desde el debate del norte, y después con todo ese bagaje que uno trae, se da cuenta que hay muchas cosas, muchas teorías que hacen ruido cuando uno las quiere aplicar al sur global. Y un poco en línea con eso y con toda esta revisión que se está dando, me parece, también en el propio norte global, sobre cómo incorporar otras visiones que no sean las del mainstream, o que no sean las de Estados Unidos y las de Europa, ¿no? Que aparecen como las visiones alternativas, pero que no necesariamente son tales. Hemos empezado como a revisar un poco cómo se han constituido estos campos de economía política internacional en otros lugares. Así que bueno, así a pincelada un poco los temas que he estado trabajando en los últimos, creo que 20 años. Depende, porque, bueno, cooperación sur-sur engloba muchas cosas, y uno ahí puede poner a China. Y yo creo que China está más activo que nunca. Lo que pasa es que la estrategia de China es claramente una estrategia bilateral. Ellos tienen una negociación uno a uno con cada uno de los países de América del Sur o de América Latina. Mm. Y China en los últimos 10, 15 años subrepticiamente se ha convertido en el primero, en el segundo socio comercial de la mayoría de los países de América del Sur, podríamos decir. No es lo mismo con América Central y América del Norte. Y a su vez en un enorme proveedor de inversión extranjera directa también para los países, lo cual resulta paradójico, pero hoy en día no podemos hablar de la agenda bilateral. Justo ayer en un conversatorio analizábamos eso, pero es interesante pensar que no se puede hablar de la agenda bilateral de América Latina con Estados Unidos y pensar como actor interviniente a China. Algo que yo diría hace 10 años hubiera sido impensado. Y hoy yo creo que uno de los tableros, no el más importante, por supuesto, la importancia de la región, tanto para China como para Estados Unidos, es bajísima. Eso lo tenemos que tener en claro. Pero sí, uno de los tableros de esta contienda geopolítica entre Estados Unidos y China es, y va a ser cada vez más para mí, América Latina. ¿Qué sucede con el regionalismo? Yo comparto un poco tu visión y tu diagnóstico. Estamos en un punto bajísimo de cooperación regional. Justo estamos trabajando, me olvidé decir eso, pero estamos trabajando en un nuevo libro sobre cooperación internacional y regional post-COVID. Esperemos que poder hablar del post-COVID pronto. Pero bueno, a los publishers les gustan un poco esos títulos un poco futurísticos, porque para cuando salen los libros, si no, uno ya está contando lo que pasó hace meses. Y sí, y lo otro que nos pasó es que nos pareció que no podíamos, primero nos pareció que no podíamos hablar de regionalismo, sino de cooperación regional,
justamente por esta idea de que soberanías son bajísimos, los niveles de cooperación son bajísimos, entonces ya no podemos seguir hablando de integración regional, hay una dicotomía entre integración regional y cooperación regional, y yo pienso, después de muchos años de investigar esto, que hay que hablar sobre cooperación regional, que hay que sincerarse, y yo soy una enorme crítica de que no podemos seguirnos mirando en el espejo de la Unión Europea, porque nunca vamos a llegar ahí, y las condiciones son otras. Entonces, explicar la crisis del regionalismo latinoamericano porque no hay cesión de soberanía es realmente darnos la vuelta y volver al punto de partida. Creo que lo que hay que pensar es qué podemos hacer con lo que tenemos hoy. Lamentablemente, el tema de la divergencia ideológica en la región no ayuda mucho, no ha ayudado mucho. Sí considero que los presidentes podrían haber tenido un rol más estratégico, porque había acuerdos que se podrían haber aprovechado. Para mí, desaprovechar de la forma que se desaprovechó muchos de los avances que había tenido UNASUR en temas sociales, ha sido una pena. Y la mayor pena para mí es todos los avances que había logrado UNASUR en temas de salud, que hubieran podido ser absolutamente estratégicos para la pandemia, sin ir mucho más lejos, para la compra común de vacunas, por ejemplo. Algo tan sencillo y simple como eso. Y sin embargo, lo que deciden hacer los países a los que les queda incómodo la UNASUR, porque parece que tiene, no sé, un componente ideológico de izquierda, que no es tan así, porque en realidad la UNASUR fue creada inicialmente por Cardoso, ¿no? Si uno mira la historia de la UNASUR, la UNASUR no empezó solamente, o no empezó pensada por los presidentes de izquierda, después puede haber tomado otro tinte. Pero bueno, los gobiernos decidieron un poco desaprovechar eso, crear otra organización, esta cosa de nuevas organizaciones que además nunca despegó, que es el PROSUR, y ahora parecería que la única organización que se mueve un poquito es la Alianza del Pacífico, pero con una agenda que parece ser distinta, es una agenda que a mi modo de ver es más regulatoria, una agenda de la cual pueden ser parte todos aquellos países que ya tienen TLCs con países en desarrollo, y que hay ciertos deberes regulatorios que ya están hechos, y que eso ayuda a la negociación, y eso es un poco lo que uno ve hoy, por ejemplo, desde Ecuador, que quiere ingresar, y que para poder ingresar, digamos, tiene que cumplir con ciertos requisitos y ciertas demandas que se plantean en ese sentido. ¿Qué va a pasar en los próximos meses, años? Yo honestamente no soy muy, no sé cuál sería la palabra, no tengo mucha esperanza sobre lo que vaya a pasar en los últimos meses en términos de regionalismo. Sí creo que hay algunos acuerdos que siguen funcionando con una propia inercia, y que, bueno, por ejemplo, la CAN sigue funcionando como tal, la Comunidad Andina de Naciones, y hay una enorme parte del comercio que se administra, incluso hasta de las disputas comerciales y de las disputas en otros temas que se administran a través de la CAN, y que eso ayuda muchísimo. Y lo mismo, aunque es el punto más bajo de cooperación, sucede un poco con el Mercosur. El problema más grande que yo veo en la región en este momento es la falta de liderazgos. Eso me parece que es un problema central, que cuando uno estudia estos temas siempre aparece ahí como la necesidad de un líder regional que pueda proveer, no sé si ciertos bienes regionales, porque nuestros países líderes son un poco pobres, pero sí que haya un liderazgo estratégico. Y en este momento eso no pareciera estar pasando. Sabemos, bueno, por la situación que pasa Brasil, que ha sido el líder natural en muchos de estos acuerdos, y México, que realmente no le interesa mucho la región, ¿no? Más allá del gobierno, el tipo de gobierno que tenga, siempre está mirando mucho más hacia el norte que hacia el sur, y no hay muchos más liderazgos alternativos en ese sentido. Así que yo no lo veo muy halagüeño el panorama en el corto plazo. La pandemia podría haber sido un incentivo, pero creo que no lo fue.